esta foto. Esto es increíble. En Jerusalén tienen un lugar donde está dedicado al holocausto. Y dentro de ahí, pasando por ahí, tienen a una maqueta, ¿verdad? Se dice, maqueta enorme. Más o menos, bueno, por lo menos el tamaño de todas nuestras sillas aquí. Por lo menos. Está increíble. Y eso es parte de ah, de esa maqueta. Y ahí es donde ahí hicieron la réplica de lo que era el templo. El templo. Y pueden ver ahí en medio hay una torre grande. Ahí es donde estaba el lugar santo. Y luego atrás, no pueden ver, hay una extensión ahí atrás donde había el lugar santísimo. Entonces, si no estaban pensando en ir a Jerusalén, a Israel, todavía hay oportunidad de ir con nosotros. Templo santo. Ahora, ¿qué significa que somos templo santo? ¿Qué significa eso? Y la pregunta aquí es, está refiriendo, porque a veces Pablo usaba hasta cosas cotidianas. Frases de poetas, frases de filósofos y muchas cosas así. Entonces, no sabemos de qué estaba refiriendo aquí en cuanto a lo que somos un templo o un templo santo. Está refiriendo al templo en Jerusalén. Había muchos templos en Éfeso, en toda la provincia de Asia. Entonces, ahí había muchos templos. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Y qué quiere decir para nosotros? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y algunas otras cosas. Muy bien. Ya hoy vamos a terminar con Efesios 2 y luego ya la semana que viene continuamos con el 3. Tenemos los versículos 17 al 22 hoy. Muy bien. ¿Estamos listos? Muy bien. Versículo 17 dice así: y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, de Yahushua. Está hablando que Él vino y anunció el Evangelio. Muchas veces usamos esta palabra evangelio y no hay problema, pero me gusta cuando la versión dice así, buena noticia o buena nueva, porque nos hace entender lo que realmente significa la palabra evangelio. Evangelio. Él vino y anunció la buena noticia. Él vino, eso es importante, es muy importante. Parece solamente un verbo ahí que está ahí, pero es importantísimo. Porque personas en ese tiempo y hasta personas hoy en día no piensan que vino. No piensan que vino en cuerpo, un cuerpo humano. No, ellos piensan que tal vez fue un holograma o simplemente ahí estaba en un cuerpo espiritual, pero Él vino. Cuando Él dice Él vino, está refiriendo a que Él vino como hombre para poder derramar la sangre de un hombre, porque sin sangre no hay redención de los pecados. Entonces esto es importante. Y vino y anunció la buena noticia. Estamos acostumbrados cuando hablamos de la buena noticia, luego nuestra mente va a lo que es, ¿verdad? Que Él vino, murió por nuestros pecados, sufrió por nosotros y luego resucitó y luego ascendió a estar con su Padre. Y eso es correcto, eso es lo que es la buena noticia. Pero aquí específicamente está hablando de una parte, algo que recibimos de lo que es la buena noticia. Porque la buena noticia no solamente son los hechos de lo que pasó, sino lo que nos trajo también. Entonces ahí dice, la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. La semana pasada vimos quienes estaban lejos.
Los gentiles, nosotros. Y decimos gracias a Dios que hay paz para nosotros. Y los que estaban cerca, está hablando de los hebreos, de los, si se han fijado, estoy tratando de no usar tanto la palabra judío, porque los judíos fue un término que se empezó a usar en el primer siglo, bueno, ahí un poquito antes de eso, porque los que regresaron a Jerusalén, los que regresaron a Israel, fueron los dos tribus de Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces ya comenzaron a decirles los judíos, pero los hebreos son todos los tribus, son todos los israelitas. Entonces a veces cuando digo hebreos, ya van a saber por qué estoy diciendo eso. Muy bien, los gentiles lejos, los hebreos cerca. Y lo increíble aquí es que la buena noticia es la paz con Dios por medio de su Hijo para los dos. Para los dos. Paz para nosotros con Dios y paz para ellos con Dios. Y eso es importante porque está hablando y va a seguir hablando de los dos, ambos. Porque de un lado, nosotros estábamos lejos. Los gentiles ni siquiera estaban esperando un Mesías. Ellos no estaban esperando, ni siquiera entendían realmente lo que era un Mesías y por qué tenía que venir un Mesías. Ellos no entendían eso porque eso era del pueblo de Israel. Entonces estamos lejos, ni siquiera sabíamos. Hoy en día, como dije la semana pasada, nosotros como gentiles tenemos ventaja porque tenemos la Biblia y por lo menos entendemos que vino para nosotros el Cristo, que vino Jesús, pero la verdad estábamos lejos y también ahí, pero es también paz para los que estaban cerca. Ahí estaban cerca, tenían todo en sus rollos de Isaías y en su Biblia, tenían todo para decir que venía el Mesías y iba a hacer lo que hizo Jesús. Tenían eso, pero no lo vieron. Y Él vino para darles paz a ellos también. Entonces, seguimos en el versículo 18. Y sigue con el mismo pensamiento. Dice, ya que por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Ya que por medio de Él, otra vez, ¿por medio de quién? Del Mesías, de Yahushua, de Jesús. Por medio de Él y de su sacrificio, lo que Él hizo y luego resucitó para tener victoria sobre la muerte. Y luego ascendió para estar ahí al lado de su Padre, siendo nuestro abogado, nuestro defensor. Y ahora dice, y ya que por medio de Él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Esto es lo que califica la paz. Eso es lo que de esta manera vamos a entender lo que es la paz. ¿Sí? Porque dice así, ambos tenemos acceso al Padre. Entonces, si no tenemos paz, ¿qué significa? Que no tenemos acceso. Es imposible llegar donde está el Padre, donde está Dios. No se puede. Entonces, ahora, eso es interesante también, porque dices, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Ok, ¿ambos? ¿No era el Dios de Israel? ¿Por qué dice ambos aquí? Porque, pues porque ellos tenían a Dios de Israel. Ellos sabían del Mesías. Entonces, ¿por qué está diciendo ambos? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos podían orar. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces que no tenían que estar en el templo para orar a Dios. ¿Verdad que no? Ellos podían orar en cualquier lugar, pero solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo.
a donde estaba la presencia de Dios. Y como tenían que ser sacrificio tras sacrificio tras sacrificio para acercarse a Dios, para ya tener ya por lo menos sus pecados cubiertos, era un proceso, siempre haciendo y haciendo y haciendo. Pero cuando viene Jesús a morir por nosotros y derrama su sangre por nosotros, su sangre no solamente cubre el pecado, sino quita el pecado. Y nos da acceso al Padre directo por su sangre. Entonces ambos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por medio del sumo sacerdote tenemos acceso a la presencia de Dios en cualquier lugar. Piensen en esto. Esto es importante. Ahí en Juan 4, no lo voy a poner aquí adelante, pero hay una conversación. Es una de mis conversaciones favoritas de todos los evangelios. Jesús está en Samaria. Número uno, los judíos no pasaban por Samaria, daban la vuelta completa. Ya creo que eran 2 días más o algo así, 2 o 3 días más caminaban, simplemente no para pisar donde estaban los samaritanos. Entonces, Jesús pasa por Samaria porque él sabía lo que estaba haciendo, que él iba a tener una conversación con una mujer ahí, la mujer samaritana. Y ahí dentro de esa conversación, él le dice todo lo que ella había hecho en su vida, ¿verdad? Es lo que ella dice. Ella va con su testimonio diciendo, he encontrado el Mesías, él me dijo todo lo que había hecho, ¿verdad? Pero en un momento están teniendo ya como él hace preguntas que van hasta lo más profundo de nosotros. Y le hizo unas preguntas que le fue muy, muy profundo. Ella cambia la conversación a una conversación religiosa. Y ella dice, bueno, ustedes dicen una cosa, nosotros otra cosa. Aquí está el pozo de Jacob. ¿A poco eres mayor que Jacob? Y ya tiene esa conversación religiosa ahí. Y luego él dice, va a venir un día pronto que ni en este monte ni en Jerusalén van a tener que adorar al Padre, porque adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No van a tener que venir a este monte, no van a tener que ir o sentir que tienen que ir al templo. No van a tener que hacerlo porque van a poder adorar a Él en todas partes. Porque después dice Elohim o Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ya así, con lo que hizo Jesús para nosotros, nosotros tenemos acceso directo. Y no importa dónde estemos, no hay un lugar, no sé si quiero decir eso. No hay un lugar santo, pero sí hay lugar santo donde estamos adorando. Hoy, esta mañana, es un lugar santo porque estamos adorando a Dios, pero no como el templo en esos días, y no como ese monte para los samaritanos, y no como otras religiones que tienen sus templos ahí es donde nada más puedes ir a hacer los sacrificios, a poner las ofrendas y todo eso. No, eso ya se abrió completamente. Y tenemos acceso al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Por eso dice, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Algunas versiones tienen la E mayúscula aquí, pero realmente no está hablando, incluye lo que es el Espíritu de Dios. No podemos negar eso porque para cualquier cosa espiritual, ahí está el Espíritu de Dios. No podemos negar eso. Pero ambos están en un solo espíritu,
un mismo sentir, porque antes, como dice antes de eso, como la semana pasada, ahí estaban los judíos, ahí estaban los hebreos y aquí estaban los gentiles. Y en ese tiempo los judíos, realmente los judíos que estaban en Jerusalén, en Israel, ellos creían que ni siquiera podían pisar en la casa de un gentil si no eran impuros. Entonces ya crearon algo, una hostilidad más grande de lo que debía de ver. Y había esa hostilidad, había esa separación increíble. Y viene Jesús a romper con todo eso, a decir que ustedes van a estar en un mismo espíritu. Y sí podemos decir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no hay problema. Pero la idea ahí es un mismo espíritu en cuanto a dónde vamos a ir, porque acaba de hablar que son uno. Acaba de hablar que son una nueva humanidad. Acaba de hablar que son un solo cuerpo y ahora son un mismo espíritu. ¿Ya ven cómo es la correlación ahí? Pero otra vez, estando en el mismo espíritu, incluye lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh, de Dios, del Señor. Ahí. Entonces, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros. Y ahora, ¿a quién está hablando? Está hablando con los gentiles más que todo. Pero también está hablando a los judíos, porque sin realmente, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, un israelita es uno que está circuncidado del corazón. Un israelita verdadero, es circuncidado del corazón, es que tiene a Cristo. Entonces, ya no son extranjeros ni forasteros. Esta palabra zenoi para extranjeros es simplemente la idea de que vives fuera del país. Vives fuera de ese lugar. Y luego la otra palabra, forasteros, paroicos, es un residente, pero no es ciudadano. Yo soy forastero aquí. Yo puedo creer que soy más mexicano que el frijol, más regio que el cerro de la silla. Puedo pensar eso, pero hasta que yo cambio y yo digo, mi ciudadanía va a estar en México, es cuando puedo decir, yo soy mexicano. Yo soy nada más residente permanente, aunque quiero, ya es mi hogar, es mi lugar y todo eso, pero hasta que yo hago ese cambio, yo soy forastero aquí. En cualquier momento, el presidente o alguien más, no estoy diciendo el presidente de hoy, si eres fan de él, no hay problema. Cualquier presidente que sube ahí o gobernador aquí dice, ya los extranjeros para afuera, ya sacan a los gringos, ya tengo que salir, porque no soy ciudadano, no tengo ciertos privilegios. Y eso es lo que está diciendo antes. Antes eran extranjeros o forasteros, pero ya no, sino ahora son conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos es la palabra sumpolitai, que literalmente significa nativos del mismo pueblo. Nativos del mismo pueblo. Déjame preguntarles, ¿nosotros realmente éramos parte del pueblo de Dios como gentiles? No. Tuvimos que ser injertados con nuestra fe, pero siendo injertados no nos hace menos. Ya somos del pueblo de Dios. Ya somos ciudadanos. Y aquí dice, con ciudadanos, y yo creo que Pablo usa esta palabra intencionalmente porque está hablando de ambos,
de los hebreos y de los gentiles. Somos conciudadanos, estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. No estamos separados, ¿sí? Somos nativos del mismo pueblo. Y dice, sino conciudadanos de los consagrados o de los santos. Los santos. Y esta palabra a veces puede causar un poquito de confusión si no sabes mucho de la palabra de Dios, porque cuando pensamos en santos aquí en nuestro país, ¿en qué pensamos? En la iglesia tradicional y todos los santos que ellos tienen. Pero esto no está hablando de esos santos, porque realmente esos santos tal cual no deben ser así. Tal vez fueron creyentes. Si ellos fueron creyentes, entonces sí son santos, porque la palabra santo es que estamos separados. Estamos separados para Dios. Eso es lo que es la idea de que somos santos. Él es santo, entonces nosotros somos santos. Y nosotros recibimos nuestra santidad por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, somos ciudadanos con los santos, hablando de todas las personas separadas por Dios, y miembros de la familia de Yahweh, de Dios. Y esta palabra es hoy, y es importante para el versículo que viene. Es importante para el versículo que viene. Pero esto es, somos miembros de la casa de Dios. Entonces, si ahora somos miembros de la casa de Dios, ¿qué éramos antes? No éramos miembros de la casa de Dios. Entonces, cuando la gente dice es que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero los que tienen el derecho para llamarse hijos de Dios somos los que tenemos a Cristo. ¿Sí? Tenemos potestad para ser hechos hijos de Dios si recibimos a Él, si creemos en Él, si tenemos fe verdadera en Él. Llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Y eso incluye a los hebreos, porque simplemente porque dice pueblo de Dios, no significa que eran salvos. E incluso Pablo nos habla en Romanos que siempre hubo un remanente. No todos los israelitas fueron salvos, solamente los que realmente creyeron. Y es lo mismo hoy en día. Podemos estar aquí 100, 150, 200, 400 personas y no significa que somos salvos. Uno puede estar en la congregación de Iglesia Bíblica de la Gracia y nunca ser salvo. Y nunca tener fe verdadera. Entonces, ahí es. Y nunca estar en la familia de Dios. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Muy bien. 20. Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahushua el Mesías él mismo, la piedra angular. Entonces, ¿qué dice? No, ahora nos lleva a una idea de cómo vamos a estar construidos aquí. Entonces, han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas. Y hay una palabra muy larga ahí y no voy a intentar decirlo. Ya pueden ver la palabra. No puedo. Entonces yo estaba ahí tratando y dije, no puedo hacerlo. Si lo hago muy lento no hay problema. Pero esta palabra que es para lo que es edificado sobre, es una palabra muy importante porque nos conecta con el versículo anterior. ¿Recuerdan cuando oikeio, sí? Oikeoi, que es la casa de Dios? Aquí dentro de esta palabra ves ahí oiko. Esa palabra está dentro de ahí. Está hablando de alguien, incluso el sustantivo que usan ahí para esta palabra, literalmente es el que construye una casa. Entonces está hablando de la construcción de una casa, de una familia.
Entonces han sido edificados sobre. Esta familia, esta casa han sido edificados sobre ¿qué? El fundamento de los enviados o los apóstoles y de los profetas. Y de los profetas. Esto es importante porque cuando dice la palabra profeta ahí, no está hablando de los del Antiguo Testamento. Está hablando de los líderes de la iglesia. Porque recuerden, lo vamos a ver en Efesios, que dice que Cristo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces estamos hablando de los líderes. Tal vez si hubiera dicho los profetas de antes o hubiera sido la palabra profetas antes de apóstoles, tal vez estuvieran hablando del Antiguo Testamento. Pero aquí está hablando de los líderes. Y recuerden lo que es un profeta. Un profeta no es un adivino. Porque esa es otra palabra en hebreo, es vidente. ¿Quién fue vidente? Daniel, Juan fue vidente porque vio todo lo del Apocalipsis, fue vidente. Pero ¿qué es un profeta? Un profeta es el que habla hacia afuera el mensaje que ya alguien le dio. Entonces, en este caso, ellos son las personas que están hablando hacia afuera lo que es la buena noticia y todo lo que es ser comunidad del Mesías. Lo que es eso. Entonces, han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas. Ese fundamento que ellos predican, que ellos enseñan, que ellos nos hacen entender, ¿sí? Y luego dice así, y ya va más específico, dice, siendo de ese edificio, de lo que se está construyendo, siendo Yahushua, Jesús, el Mesías, Cristo, mismo la piedra angular. La piedra angular. No hay fundamento si no hay piedra angular. Esto es importantísimo. Si no tenemos piedra angular, no hay fundamento, porque la piedra angular es la primera piedra que se pone para guiar cómo va a ser la construcción completa. Entonces, si yo pongo la piedra angular de esta manera, entonces la casa va a ser de esta manera. Si está así de esta manera, entonces va a ser de esta manera. Entonces, todo se basa en esa piedra angular, la primera piedra puesta que da referencia donde serán puestas todas las demás. Todas las demás. Nosotros, arriba de eso, construyendo una casa, pero todo está sobre el fundamento, la piedra angular que está ahí. Y esa piedra angular determina la posición de toda la estructura. De toda la estructura. Ya pudiéramos pedir a un ingeniero o un arquitecto para estar aquí adelante para explicarlo mejor. Y tal vez debía de grabar a alguien y ya tenerlo aquí. Ya después voy a pensar en eso. Pero así es, la piedra angular, no hay fundamento, no hay edificio. Bueno, puedes hacer un edificio sin la piedra, ¿verdad? Y sin el fundamento. Pero ¿qué va a pasar? Ya se va a caer. Entonces, no hay fe verdadera si no tenemos la piedra angular. ¿Quién es Cristo? Amén. Muy bien. Y si estamos tratando en algún tiempo esta iglesia de construir sobre otro fundamento, ya, muy pronto, si estamos haciendo eso, muy pronto, aquí va a quedar vacío. Bueno, una de dos cosas, va a quedar vacío o vamos a tener mucha gente. Una de las cosas. Porque hay mucha gente que está predicando sin este fundamento. El fundamento está en el que está adelante. El fundamento está en el dinero que dan o la prosperidad o algo así. Y hay mucha gente. Pero cuando estamos hablando del fundamento, siendo Cristo, ya,
Eso es cuando no vamos a tener tantas personas tan rápido. Por eso vamos construyendo, edificando poco a poco. Porque tenemos que ser discípulos de Cristo. Hablamos de eso anoche con los hombres. Muy bien. Versículo 21. Versículo 21. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro o al Señor. ¿Sí? En él todo el edificio, eso es importante, todo el edificio. No está diciendo todos los edificios. Tú y yo no somos edificios solos. Y podemos decir, sí, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, pero simplemente porque el Espíritu mora en nosotros. Pero tú no puedes estar solo, porque somos todo el edificio. Necesitamos los unos a los otros. ¿Se imaginan si tenemos una construcción y empezamos a quitar los blocks o las piedras? Esto no está funcionando, esto tampoco, esto quiere estar solo, ¿qué va a pasar? Va a caer, va a caer. Entonces somos un edificio, no edificios. Y luego dice, bien ensamblado. Esta palabra es padre, no puse la palabra en griego, pero esta palabra está hablando de lo que es construcción. Y pienso hoy en día, y yo dije, no, pues construcción es más fácil hoy en día porque ya sacan los blogs bien bonitos y todo eso, pero no sé si han visto a alguien que no sabe poner block y cómo queda su muro. Y quién sabe así también. Pero como quiera es un poquito más fácil hoy en día, porque en su tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, tenían piedras. Y traían piedras de diferentes tamaños, de diferentes formas, y ellos tenían que ponerlos en algún lugar estratégico para que no cayera el muro. Entonces, por eso dice, bien ensamblada, todos nosotros. Cristo nos va ensamblando ahí. En él todo el edificio bien ensamblada va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. Esta palabra naos es una palabra importante porque ¿de qué está hablando? Está hablando, como habíamos hablado antes, de los templos en Éfeso o algo, o de qué está hablando. ¿Está hablando del templo en Jerusalén, todo el templo? ¿O qué? ¿De qué está hablando? Bueno, esta palabra naos es lo de más adentro. Hay otra palabra en griego que tiene que ver con el templo total, la idea de todo el área del templo. Pero esto está hablando de lo de adentro, lo que está dentro del edificio que vimos ahí en el principio, en la foto ahí, está hablando del lugar santo. Y dentro del lugar, ahí pasando el lugar santo está el lugar santísimo. Pero aquí está hablando del lugar santo donde nada más los sacerdotes podían entrar. Ya el lugar santísimo nada más el sumo sacerdote. Pero aquí en ese lugar santo nada más los sacerdotes. Y ellos tenían que purificarse y todo, ponerse santo para entrar en ese lugar santo. Entonces vamos creciendo todos nosotros o la iglesia o la congregación del Mesías va creciendo y todos nosotros, no solamente aquí Iglesia Bíblica de la Gracia, pero todos los creyentes en todo el mundo va creciendo hasta ser un templo santo. Somos parte de ese templo santo, ese lugar santo. Ahora, sabemos que tenemos que ser un templo santo porque
para que more el Espíritu de Dios en nosotros, requiere santidad. Y ahí es donde está este problema, nuestro problema. Porque la santidad es ser perfecto. A veces queremos ya hablar tanto de la gracia y tanto, no, es que Dios me acepta tal como soy, y es correcto, tal como soy, ahí vengo a Él, pero ¿qué nos pide después? Santidad, de caminar en santidad, porque eso hablamos tanto aquí de la fe verdadera que ¿a qué te lleva? A la santidad, a ser más y más santo. Y ahora, no es una actitud, porque hay mucha gente, hay muchas personas que se creen santos, muy santos, y ya te hacen ya ver que tú no eres nadie, tú no sabes lo que es. Y eso nos hace sentir mal porque después pensamos que, ay, es que no puede llegar a su santidad. Pero esto tiene que ver, no es una actitud, son decisiones de cada uno de nosotros. Decidir ser santo, decidir hacer lo que Dios dice que debemos hacer y no hacer lo que Dios dice que no debemos hacer. Eso es lo que es la santidad, hacer y no hacer. ¿Sí? Y no, claro, no podemos encontrar santidad sin Cristo, porque Él es el fundamento, es la piedra angular ahí. ¿Sí? Pero santidad, un lugar santo, un templo santo. Esto es importantísimo. Si mora el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que ser parte del templo santo. Y eso significa caminar en santidad. Por eso tenemos que ver todas las cosas, cómo estoy. Y esto no es solamente no fumar y no tomar y vestirme de alguna manera. No es eso. Estamos hablando de santidad, es caminar en santidad. ¿Cómo respondo a mi familia? ¿Qué es lo que digo a mis hermanos? ¿Cómo si destruyo y no construyo? Todo eso tiene que ver con santidad. Es más como somos de cómo nos vemos por fuera. Hay muchas iglesias que si alguien viene aquí, se sienta ahí, van a decir luego, ya como cuando comenzamos nuestro servicio, se van a salir. ¿Saben por qué? Porque ahí está la batería. ¿No batería es santidad? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la palabra de Dios? Van a sentar y van a ver que el pastor sube aquí y llega aquí y no tiene corbata, tiene pantalones de mezclilla. ¿Es gringo? No sé. Ahí. Y van a ver esas cosas y van a decir, eso no es santidad. Si él fuera santo, tuviera corbata, tuviera saco, vistiera como debe vestir un pastor. Pero eso no tiene que ver con la santidad. Claro que debemos que tener modestia y eso es correcto. No hay problema. Pero santidad tiene que ver con lo que hago, cómo soy, cómo es mi carácter. ¿Soy como Cristo o no soy como Cristo? Ahí es donde está. Ahí es donde está. Templo santo en unión al Maestro. En unión es la posición en que estamos. Estamos en el Maestro, en el Señor, porque Él es la piedra angular. Y si somos parte del templo santo, entonces estamos arriba o guiados, porque a veces hasta hay piedras al lado de esa piedra angular también. Pero Él es lo importante, ¿sí?
Y por Él tenemos posición. Por Él sabemos qué hacer. Por Él. En unión al Maestro. Otra vez, regresando a quién es nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Redentor? Amén. El último versículo, y ya terminamos. Dice, en Él, otra vez, en Cristo, en Yahushua, en el Mesías, en Él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. En el Espíritu. En Él también ustedes se los edifica juntamente. Otra vez, poniendo énfasis en esto. Están juntos. Tú no puedes ir solo. Tú no puedes construir un edificio para ti, nada más. Incluso Jesús dijo a sus discípulos, Él dijo, ya me voy. Ay, ¿dónde van? ¿Dónde vas a ir? Apenas estamos comenzando esto. Nada más son 3 años que hemos estado contigo. ¿Dónde vas a ir? Entonces Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, cuartos. Son cuartos en la casa de su Padre. No vamos a tener nuestra mansión. Porque antes la palabra, creo que en la Reina Valera, en el King James, se ponía mansión ahí. ¿Y saben por qué? Porque mansión antes significaba cuartos. No que cada uno de nosotros vamos a tener nuestra casa separada y según lo que hacemos aquí, si voy a tener una casa más grande, un patio más grande, si me porté muy bien, voy a tener los perros que quiero, los conejos que quiero, todo eso. Entonces, no se trata de eso, se trata de estar en la casa de nuestro Padre, en un cuarto con Él. No debemos estar pensando que voy a tener un lugar de lujo porque vamos a estar en la presencia de Dios. No va a importar si tenemos un cuarto o si tenemos una mansión, como hablamos hoy en día. No es eso, es estar con Él. Y por eso dice, en Él también a ustedes se los edifica juntamente. Otra vez, juntos. Y lo que dice, para morada de Yahweh, morada de Dios en el Espíritu, para ser la residencia de Dios, la residencia de Dios. Y aquí está hablando corporalmente. No está hablando exactamente individualmente. Si lo podemos aplicar, no hay problema. Pero aquí está hablando corporalmente, como cuerpo. Cuerpo total, no solamente Iglesia Bíblica de Gracia, pero todos los creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos. Vamos a ser la residencia de Dios. Y luego Él agrega aquí, en el Espíritu. Y aquí sí podemos decir, el Espíritu de Dios mora en nosotros individualmente, pero también en su iglesia. Su iglesia. Cuando nos juntamos a alabar a Él, ahí está el Espíritu de Dios. Espero. ¿Verdad? Tal vez en algunos no. Algunos no tienen a Cristo y su Espíritu no está ahí. Pero la mayoría de nosotros tenemos el Espíritu y ahí estamos alabando a Él y corporalmente. Ahí el Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios mora y obra en nosotros individualmente y corporalmente. Pero obra en nosotros individualmente para el cuerpo. Si van a 1 Corintios 12, 13, 14, donde habla de los dones, ¿para qué son los dones? Para provecho mutuo. ¿Por qué estoy aquí? Yo estoy aquí para servir a ustedes. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para servir a todos los demás. ¿Sí?
Para eso estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a Él y glorificamos a Él a través de eso. A través de eso. Entonces, individualmente y corporalmente. Amén. ¿Estamos bien? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. Tenemos acceso al Padre por medio del Hijo. Y podemos agregar ahí ambos, hebreos y gentiles, juntos, en una congregación, la congregación del Mesías, del Cristo. ¿Sí? Número 2, somos conciudadanos con los santos, los que tenemos a Cristo, los que estamos separados para Él, para Dios, y miembros de la familia de Dios. Entonces, somos hermanos. Estamos juntos. ¿Cómo trato a mis hermanos? Jesús puso tanto énfasis y los escritores del Nuevo Testamento pusieron tanta énfasis en el amor dentro del cuerpo. Es antes amar a nuestros hermanos para poder amar a los de afuera. Si se aman los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. ¿Sí? 3. Somos edificados sobre el fundamento con Yahushua como la piedra angular, porque sin piedra angular no hay fundamento. No hay fundamento. Y Él es, ahí, el número 4. Somos templo santo y morada de Dios individualmente, corporalmente. ¿Sí? No puedo decir que no necesito a estas piedras. Necesitamos todos. No estoy hablando de tirar piedras, estoy hablando de ustedes y yo. Somos piedras siendo edificados así, sobre la piedra angular, el fundamento de todo. Yo necesito a ustedes, ustedes necesitan a mí. Y ya tan fácil que es, ¿verdad? Pero tan difícil es aplicarlo. Muy bien, ¿estamos bien? Vamos a estar de pie para las preguntas. Y luego cantamos el último. Muy bien. Primera pregunta. Y recuerden que esto es para hacer un autoexamen de nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Porque la palabra de Dios se trata de levantarnos, de cambiarnos, de llegar a ser lo bueno, lo santo de Él, ¿sí? Entonces, número 1, ¿entiendes el privilegio de tener acceso al Padre? Piensa en esto. Esto es increíble. En todas las otras religiones en el mundo, oran a Dios, o un Dios, o dioses. Pero no es el Padre. No es el Dios verdadero. No es el Dios verdadero. Entonces, ¿a quién están orando? Realmente a nada, a nadie. Y esto de tener acceso al Padre por medio de Jesús es increíble. ¿Sí o no? ¿Entendemos eso? Entonces, si entendemos eso realmente, no vamos a tomar a la ligera lo que es la oración. Yo puedo hablar con el Dios del universo. Eso es increíble. Y tenemos que llegar a entender eso tanto que sea una convicción en nuestra vida que nos va a impulsar a conversar más y más y más con Él.
la verdad, yo batallo con esto. Yo no les voy a decir que yo soy el gran orador y todo eso, pero de orar y todo eso, pero la verdad es difícil porque tenemos tantas distracciones. Pero si entendemos esto, realmente nos va a llevar más y más a Él. ¿Sí? 2. ¿En cuál ciudadanía está puesto tu patriotismo? ¿Eres mexicano? Grito de guerra. Eso es lo más importante. Yo, sé, can you see? Ese patriotismo es más importante. Pudiéramos hasta llevarlo al patriotismo de mi familia, porque es un patriotismo. Mi familia es todo, es lo más importante. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál ciudadanía es más importante? ¿El que tenemos en Cristo o lo que está aquí enfrente de nosotros? Yo estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de lo terrenal. ¿Cuál es más importante? ¿Y cómo debe reflejarse en nuestra vida? 3. ¿Eres parte del templo santo, caminando en santidad? Puedes decir, sí, es que yo tengo fe verdadera en Él. Pero cuando hablamos del templo santo, estamos hablando de donde mora Dios, ¿sí? Un lugar de santidad. Entonces eso incluye caminar en santidad. Tal vez somos una piedra, pero nada santa. Esto es importante. Tenemos que estar caminando en santidad. ¿Quién soy? ¿Cómo es mi carácter? ¿Mi carácter es como Cristo? ¿O es carnal? ¿Cómo es? Número 4. ¿Das testimonio como morada de Dios? Vas caminando por la calle y la gente ve y dice, bueno, ahí Dios reside en esa persona. Esa persona es diferente. Yo veo cómo son y digo, no, mis respetos. Damos testimonio como morada de Dios. Nuestra colonia, nuestro trabajo, nuestra escuela, donde sea, lo que estamos haciendo. Y otra vez, yo no estoy tirando nada de piedras aquí, porque si tiro piedras a ustedes, tengo que tirar una roca a mí, ¿ok? Esto es simplemente para levantarnos y decir, yo tengo convicción en quién es Dios, y si tengo algo mal en mi vida, voy a dar la vuelta y voy a comenzar a caminar bien. Si ando caminando bien, de ese lado, si ando caminando bien, entonces sigo caminando así. Entonces para levantarnos, para predicar lo que es la verdad, porque hay muchas iglesias que están predicando mentiras. Las masas están en algunas iglesias donde están predicando como el pastor, como porrista aquí adelante. Tú puedes con todo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso incluye todo. No se mete en lo que es el contexto ni nada así para poder ayudarnos a crecer de ninguna manera. Hay muchas de esas iglesias. Hay muchas iglesias que están predicando que hay prosperidad, que si tú eres creyente tú debes tener dinero y todo lo que quieres. Eso no es el evangelio. Pablo dijo que él cuenta algo bueno sufrir para el Mesías, y luego queremos decir que él quiere que tengamos todo
en esta vida. Que tengamos una mansión, tenemos siervos en nuestra casa, queremos que esto, el carro del año y todo eso. No se trata de eso, se trata de santidad. Se trata de glorificar a Dios, se trata de ser morada de Dios. Se trata de ser parte del templo santo para que más personas puedan venir y arrodillarse delante de Dios y postrarse delante de Él y decir: te adoro en espíritu y en verdad. Se trata de eso. Esto no es un club social. Esto no es para esto, es para ya levantarnos nosotros y jalar a las personas aquí para que puedan conocer al Dios vivo que hizo todo por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Iglesia Bíblica La Gracia, viene un tiempo de festividades y vamos a estar con familia, vamos a estar con amigos. ¿Y qué es lo que vamos a conversar? ¿Qué es lo que vamos a decirles? ¿Qué mensaje vamos a dar a ellos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ser templo santo? ¿Morada de Dios? ¿O simplemente vamos a ser una piedra que está fuera de posición? Tenemos que decidir qué vamos a hacer y empezar a caminar como debemos estar caminando. Si estás haciéndolo, síguele. Si no, cambia y haz lo que tienes que hacer para estar en santidad. Vamos a orar. Les doy un minuto ahí para decirle a Dios lo que tienes que decirle. Tú habla con Dios, tú dile lo que tienes que decirle. Si no eres creyente, si no tienes fe verdadera en Cristo, en la piedra angular, sin Él no hay fundamento. Él vino, el Padre lo mandó a morir en la cruz por nosotros, derramar su sangre preciosa para que pudieras tener perdón de tus pecados, y luego resucitó para darte vida verdadera. Si nunca has puesto tu fe en Él como tu Salvador personal, único y suficiente, tú puedes hacer eso esa mañana. Puedes decir: yo creo en eso, y luego vas a empezar tu viaje o tu caminar de la fe verdadera. ¿Qué vamos a hacer? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, porque la verdad eres grande, eres lleno de misericordia, lleno de gracia, y a través de tu gracia tenemos acceso a ti. Damos gracias por eso. Señor, ayúdanos a entender el privilegio que es tener acceso a ti, a poder venir en cualquier momento a ti para decirte lo que sea. Señor, damos gracias por eso. Damos gracias que ya si somos creyentes, si creemos en Cristo, si tenemos a Él como nuestro Salvador personal, único y suficiente, ya somos ciudadanos de tu pueblo. Somos de tu familia y te damos gracias por eso. Ayúdanos a enfocarnos más en lo que es esa ciudadanía que en otras ciudadanías que tenemos nosotros. Damos gracias que somos parte del templo santo. Ayúdanos, Dios, a caminar en santidad. Ayúdanos a ver tu palabra tal como es, para poder entender lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y no debemos hacer. Señor, ayúdanos ahí para caminar en ti, andar en tu espíritu. Y Señor, damos gracias que somos parte de lo que es la morada tuya. Que tu espíritu
mora en nosotros individualmente y corporalmente. Y a través de Él ya encontramos fuerza, encontramos guía, encontramos todo lo que necesitamos. Damos gracias por todo esto. Ayúdanos a levantarnos como iglesia, como templo santo, y decir a todos los demás realmente quién eres tú. Damos gracias por todo. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén.